siendo el mismo, o sea, no cambia, sí, XL sigue siendo el mismo, pero ahora ocurre de que XR se convierte en XU. Y eso es lo que colocamos en la tabla. Entonces, en la iteración 2, XL sigue siendo el mismo, XU se convierte en XR 14.9309 y procedemos a encontrar la nueva aproximación a la raíz. Entonces, y igual a 2 sería la siguiente iteración. Aquí que tendríamos XR sería igual a lo siguiente. Observando la fórmula me quedaría simplemente XU, que sería 14.9309 menos la función evaluada en XU, o sea, en 14.9309, que multiplicaría a XL, o sea, 12 menos 14.9309. Y esto lo dividimos para simplemente la función evaluada en 12 menos la función evaluada en XU, 14.9309. Y encontramos la siguiente aproximación a la raíz. Aquí la siguiente aproximación sería 14.8151. Entonces, de aquí procedo a calcular los errores. El error verdadero. Y ahora el error verdadero me quedaría con un valor aproximado de 0.09%. Y el aproximado sería el siguiente. El valor aproximado de la raíz actual menos el valor aproximado anterior dividido para el valor aproximado actual multiplicado por el 100%. Aquí me quedaría un valor aproximado de 0.8%. Podemos hacer una iteración adicional y tenemos que calcular cuánto vale la función en XL. Ya sabemos que es negativo. ¿Cuánto vale la función en la nueva aproximación a la raíz? 14.8151. Vamos viendo cuánto vale. Esto lo podemos ver en la calculadora gráfica. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tengan en cuenta que voy a trabajar con un nuevo intervalo. Vamos a quitar estas rectas y este punto, ¿no? Ya. Tengan en cuenta que ahora, en iteración número 2, el intervalo va de 12 a 14.9309, ¿no? Que sería, a ver, déjenme activar este punto, que sería donde se encuentra este punto. Aquí se encuentra mi intervalo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora en esta nueva iteración? Aquí tengo a XL y también a XU. Ya encontré la nueva aproximación a la raíz. Entonces, vamos a hacerlo geométricamente. Así que lo que hacemos es evaluar la cantidad de 14.9309 en la función. Y me quedaría lo siguiente. Aquí tenemos este punto D que se ha generado. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos con este punto? Procedemos simplemente a unirlo con el punto A, que es aquel que se generó al evaluar a la función en 12. Procedemos a unir los puntos. Se va a generar una línea recta que va a cortar al eje X. Entonces, como se dan cuenta, corta el eje X en un cuadro muy cercano a la raíz. Y este lugar donde corta el eje X debe de ser mi nueva aproximación a la raíz.
que tiene que ser el mismo valor que encontramos. Como se dan cuenta, me está quedando 14,8150 y a mí me quedó la misma cantidad prácticamente. ¿Ok? 81,51 me quedó. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer ahora? Se evalúa la función en estas dos cantidades, ¿no? La función evaluada en XL es positivo y la función evaluada en el nuevo XL, como se van a dar cuenta, va a ser negativo, un valor negativo muy cercano a cero, ¿no? Porque si yo evalúo esta cantidad en la curva de color verde, o sea, el original, me va a quedar negativo. Entonces, la función evaluada en esta aproximación a la raíz es negativa y la función evaluada en XL es positiva, perdón. Entonces, el producto de f de xl con f de xl es negativo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Acá en mi tabla me queda lo siguiente. Vamos llenando la tabla. Para la iteración siguiente, la 3, como f de xl por f de xl es negativo, xl sigue siendo 12, pero xu se convierte en el xl que encontré, 14,8151. Y procedemos a encontrar el nuevo xl. Entonces el nuevo xl sería igual a lo siguiente. Me quedaría xu, que sería igual a 14,8151 menos la función evaluada en esta cantidad, 14,8151, que estaría multiplicando a XL, 12 menos 14,8151, y dividimos esto para la función evaluada en 12, menos la función evaluada en 14,8151. Y vamos viendo cuánto me queda. XR sería igual a lo siguiente. Vamos calculando cuánto quedaría esta expresión. A ver, sería 14,8151 menos la función evaluada en 14,8151. Me estaría quedando aproximadamente mm, menos 0,0272. Sería multiplicando a 12 menos 14,8151 y dividimos para la función evaluada en 12, que me quedó 6,1139 menos la función evaluada en 14,8151, o sea, menos 0,0272. ¿Cuánto me quedaría? Una aproximación sería 14,8115. Entonces procedo a calcular el error verdadero, que debería disminuir.
y el aproximado. Y aquí me quedaría 0,02%. Entonces, aquí sería 14,8115, que sería 0,07 y aquí sería 0,02. Entonces yo puedo decir que mi respuesta final sería la siguiente. Ya que me encuentro cerca de la raíz con un valor de 0,02%, un error aproximado del 0,02%. Y así el proceso puede continuar. Como se dan cuenta, podemos seguir trazando más y más rectas, y la idea es que a medida que voy trazando las rectas, me voy aproximando cada vez más y más y más a la raíz. Como se dan cuenta, en este método con pocas iteraciones, ya llegamos a una cantidad razonablemente cercana a la raíz verdadera, a diferencia del método de la disección. Por eso, en algunas circunstancias, el método de la falsa posición puede parecer bastante mejor si lo comparamos con el método de la disección. Pero aquí vimos algo particular, que mientras íbamos realizando las iteraciones, el límite inferior, o sea, 12, permaneció todo el tiempo fijo, y eso en realidad puede ser contraproducente. Entonces, mientras tanto, vamos analizando la diferencia entre el método de la disección y el de la falsa posición. Entonces, para tener una idea más completa de la eficiencia de los métodos de disección y de la falsa posición, podemos observar la figura de la derecha, donde vemos una gráfica de iteraciones versus el error relativo porcentual verdadero de cada uno de los métodos. Aquí podemos observar cómo en ambos casos el error decrece. Sin embargo, lo hace mucho más rápidamente en el método de la falsa posición que en el de la disección. Y esto, o sea, esto es una gráfica para el ejemplo que realizamos, porque recuerden que en ambos ejercicios analizamos la misma función. Podemos apreciar que para este ejercicio el método de la falsa posición resultó mucho más eficiente. Y es que en el método de la disección, el intervalo entre XL y XU se va haciendo más pequeño durante los cálculos. En sí, el intervalo se reduce a la mitad en cada iteración, como ya sabemos. Sin embargo, en el de la falsa posición, esto no ocurre de esta manera. Y puede llegar a ocurrir que uno de los valores puede permanecer fijo durante todos los cálculos, mientras el otro converge a la raíz. Y esto es lo que intenta aprovechar el método de la falsa posición, es que si uno de los dos valores de los límites y el intervalo se encuentran muy cercanos a la raíz, entonces quieren aprovechar esa propiedad de la gráfica de la curva para proceder a acercarnos a través de ese valor lo más pronto a la raíz verdadera. Sin embargo, el método de la falsa posición no todo el tiempo es eficiente y en sí va a depender del tipo de curva que estamos analizando, tal como nos daremos cuenta en este caso. Aquí nos piden que analicemos con ambos métodos, ¿no? El de la disección y falsa posición para localizar la raíz de esta función. En este caso, solamente háganlo con el método de la falsa posición. Y se darán cuenta de algo, de que el método en este caso particular no va a converger tan rápido como lo hizo en el caso anterior, donde lo hizo con 3 iteraciones. Entonces procedan a hacer el mismo ejercicio para continuar con la clase. ¿Ok? Intenten hacer unas cuantas iteraciones, unas 3, 4, con el método de la falsa posición en la función x a la décima menos 1.
Estamos con el tema de la falsa posición en métodos numéricos para determinar las raíces de algunas funciones o ecuaciones. Y bueno, pues ahorita tenemos esta función que ya trabajamos en videos anteriores. Se utilizó el método de la bisección
Bueno, entonces vamos a continuar con el desarrollo de este ejercicio. Aquí tenemos lo siguiente. Vamos a quitar esta función y vamos a colocar la nueva, ¿no? Simplemente x a la décima. A ver, x a la décima menos 1. Esta es la función y posee, como pueden observar, dos raíces. Sin embargo, me piden que analice justamente a la función en el intervalo entre 0 y 1. Perdón, entre 0 y 1.3. Entonces aquí vamos a ir observando qué es lo que va ocurriendo, geométricamente. Porque analíticamente ustedes se habrán dado cuenta que la respuesta no estaba convergiendo. Entonces, comenzamos de la siguiente manera, evaluando los puntos en la función, ¿no? 0 evaluado en la función. Genera el punto A. Luego evaluamos a 1.3 en la función. Me genera el punto B que se encuentra por acá arriba. Entonces, aquí, ¿cómo se procede? Se procede a trazar una recta. Se procede a trazar una recta, ¿sí? Para aproximarme a la raíz. Y aquí tengo mi nueva aproximación a la raíz. Tengan en cuenta que en sí lo que se quiere encontrar es esta raíz, ¿sí? La raíz que se encuentra aquí en 1. No es menos 1, porque el intervalo que analizamos es entre 0 y 1.3. Entonces, miren, tenemos la nueva aproximación a la raíz. Esto me genera este punto, ¿sí? El punto C, dándome a entender que mi aproximación a la raíz con el método de la falsa posición, o sea, el número que ustedes tuvieron que haber encontrado aplicando el método de la falsa posición es 0.09429995, etcétera, ¿no? Entonces, luego de esto, ¿qué se procede a hacer? A evaluar dónde hay cambio de signo. Si se dan cuenta, al evaluar este punto, ¿sí? En la función se dará cuenta que corresponde a una cantidad negativa. Entonces, si multiplicamos f de xl por f de xr, me va a quedar positivo, dando a entender que dentro de este subintervalo, que iría desde 0 hasta 0.0942, bueno, 43, estoy redondeando, no se encuentra mi raíz. Mi raíz se encontraría desde 0.0943 hasta 1.3. Entonces me quedaría con el subintervalo de la derecha. Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Procedemos a evaluar 0.0943 en la función. Y me genera este punto que vemos acá, el punto A. Entonces, hago lo mismo, procedo a calcular XR, y lo que yo encuentro de XR es básicamente donde, o sea, lo que estoy encontrando con esa fórmula es en qué parte del eje X mi recta, o sea, mi recta pasa por ese eje, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, se generaría la siguiente recta y el punto en cuestión que yo estaría encontrando es el siguiente. Esta sería mi aproximación a la raíz. Esta es la segunda aproximación que ustedes debieron haber encontrado, que es 0.1818. ¿Sí? Tengan en cuenta que la raíz a la cual queremos aproximarnos es 1.3. Y si vuelven a analizar, se darán cuenta de que la función evaluada en XL es negativa y la función evaluada en XL también es negativa. Y otra vez, ¿qué va a ocurrir? De que nos quedamos con el subintervalo de la derecha. Así que volvemos a analizar a la función en el nuevo XR, me quedaría 0.18. Vamos a trabajar con 4 decimales redondeando. Evaluar en 0.1818.
y me queda el siguiente punto, el punto F. Vamos borrando, vamos quitando esto. Y ahora tengo que trabajar con este punto F y XU. Procedemos a trazar una recta y ocurre lo siguiente. Tengo la nueva aproximación a la raíz. La nueva aproximación a la raíz va a ser este punto, donde esta recta corta el eje X, va a ser el punto G. El punto G tendría coordenadas 0.2629. Y asimismo, se procede a analizar, nos damos cuenta de que nos vamos a quedar con el subintervalo de la derecha, porque claro, como se puede observar aquí, en el intervalo de la izquierda mi curva no corta, ¿sí? No corta al eje X, en cambio en el de la derecha sí lo cortaría. Entonces, nos quedamos nada más con el intervalo de la derecha y procedemos a evaluar nuevamente la función en mi raíz, 0. Que sería 0.2629. Me genera el punto H. Y procedo a calcular mi nueva aproximación a la raíz, que es básicamente el valor de X, donde esta recta corta el eje X. Y me daría el nuevo punto. Y la nueva aproximación a la raíz sería 0.3381. Tengan en cuenta que el valor verdadero es 1.3. Entonces, he hecho algunas iteraciones y como pueden apreciar, todavía me falta llegar a la raíz, me falta aproximarme más. Es más, si calculo los errores aproximados y verdaderos, van a seguir siendo un poco elevados. Y entre cada iteración habrán disminuido muy poco. Aquí podemos apreciar justamente el análisis que se ha hecho. Vamos colocando todos los segmentos de recta. Miren, cada segmento de recta representa una iteración. Yo he realizado hasta el momento 4 iteraciones y como se dan cuenta, mi última raíz aproximada, mi última XR es donde está el puntero rojo. Me falta todo esto para llegar a la raíz verdadera. ¿Sí? Me falta todo esto para llegar a la raíz verdadera. Y podemos comparar con el ejercicio anterior y darnos cuenta de que en el problema anterior, en la tercera iteración, ya teníamos un error bastante bajo y nos encontrábamos muy cerca de la raíz. En este caso no. Y es que en una situación como esta, el método de la falsa posición no resulta eficiente. O sea, eso no quiere decir que no se pueda aplicar el método y no se vaya a lograr llegar a la raíz. Si seguimos realizando iteraciones, va a llegar un punto donde llegaremos a la raíz, tal vez dentro de unas 7 iteraciones más, pero llegaremos. Entonces, en algunas circunstancias, el método de la falsa posición no resulta muy eficiente. Y esto es porque en algunos casos ocurre que a medida que realizamos las iteraciones, uno de los puntos se queda fijo, no cambia. Y esto ocasiona de que el método eh, converja muy lento, es lo que podemos indicar. Si comparamos este resultado, si lo que hemos hecho con el método de la disección, podemos apreciar que para un caso como este, el método de la disección resulta más eficiente comparado con el de la falsa posición. Aquí en la primera tabla vemos el método de la disección. Aquí, recuerden, el intervalo cada vez se reduce a la mitad. Entonces, aquí podemos ver la raíz aproximada. Como se dan cuenta, ya para la quinta iteración estamos en el número 1.015625 y la raíz verdadera es 1. En sí, si comenzamos a evaluar los errores, nos daremos cuenta que el error aproximado es el 4% en la iteración quinta y el verdadero es el 1.6%. En cambio, en el método de la falsa posición, que estaría indicado en la tabla de abajo, ocurre lo siguiente. Si se dan cuenta, XU todo el tiempo permanece fijo, nunca cambia. XR converge lentamente a la respuesta verdadera. ¿Sí? Comenzamos con 0.09 y ahora estamos en 0.4, queremos llegar a 1. Y los errores aproximados y verdaderos también comienzan a disminuir, pero lo hacen muy lento. ¿Sí? Empezamos con un error aproximado del 48% y ahora estamos en la quinta iteración con un error del 17%. En cambio, con el error verdadero comenzamos con una cantidad del 90%
y en la quinta iteración estamos con un error del 59%. O sea, una convergencia bastante lenta. Entonces, aquí podemos apreciar que no siempre un método va a ser más efectivo que el otro. En muchas ocasiones depende del tipo de curva que se esté analizando. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que no siempre es posible realizar generalizaciones con los métodos de obtención de raíces. Sin embargo, el método de la fuerza de posición casi siempre es superior al de la disección, pero por el hecho de que toman en consideración las propiedades de la curva. Sin embargo, hay casos como el que analizamos donde esta generalización no se cumple. En sí, podemos indicar que los resultados, por lo general, deben verificarse sustituyendo la raíz aproximada en la ecuación original y así ver si el resultado se aproxima a cero. También esto que estuvo ocurriendo con el método de la falsa posición, o sea, el hecho de que se quedó un límite fijo todo el tiempo, en este caso XU, nos da, o sea, nos ilustra una importante desventaja del método de la falsa posición, que se conoce como unilateralidad. O sea que a medida que se avanza en las iteraciones, uno de los puntos del intervalo tiende a permanecer fijo, lo cual puede llevar a una mala convergencia, especialmente en funciones que poseen una curvatura muy importante. Para este tipo de situaciones aparece lo que es una alternativa al método de la falsa posición, que se conoce como el método de la falsa posición modificada. En sí, eh, el método de la fuerza posición modificada se lo utiliza para disminuir la naturaleza unilateral de la fuerza posición. Y en sí, la idea consistiría en observar si después de algunas iteraciones uno de los límites permanece estancado, o sea, no cambia. Si ocurre esto, lo que hay que hacer es dividir a la mitad el intervalo de la función en el punto de estancamiento. O sea, si lo analizamos con el ejemplo que vimos previamente, digamos que ya estamos en la cuarta iteración y tenemos que todo el tiempo el valor del límite superior, o sea, XU es 1.3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a dividir a la mitad el valor de la función en el punto de estancamiento. Entonces, lo que hacemos es evaluar la función en 1.3. ¿Cuánto me quedó la función evaluada en 1.3? Está por acá. 12.7858. Cogemos a la función, la evaluamos en 1.3 y dividimos esto para 2. Entonces, quedaría 12.7858 y dividimos para 2. Y me da el valor de 6.3929. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Vamos a la función, ¿sí? En sí, lo que tenemos que determinar es la coordenada, ¿no? O sea, el valor en X, en este caso, me haría falta el valor en X, que me va a dar esta cantidad, 6.3929. Entonces, como aquí conozco la función, lo que yo haría es evaluar, ¿sí? Aquí,
6.3929, ¿sí? Coloco para f de x y voy a encontrar qué valor de x me da este valor en la función. Entonces procedemos a despejar y me quedaría x a la décima igual a 7.3929. Sacamos raíz décima en ambos lados de la ecuación y me quedaría lo siguiente. Aquí me queda el valor de 1.2215. Entonces, lo que se hace aquí es utilizar este nuevo punto para trazar mi recta. Entonces, aquí lo que yo podría hacer es, en primer lugar, identificar el punto en cuestión, ¿no? Vamos a colocar el punto 1.2215. 1.2215, evaluamos a la función en esta cantidad, 1.2215 tiene que darme 6.3949, ¿no? Estaría dando este valor, ya, me da este punto que vemos acá, y lo que vamos a hacer es simplemente proceder a, para la siguiente iteración, unir estos dos puntos, que XL y mi nuevo XU, para aproximarnos, para tener una mejor aproximación a la raíz y eliminar este punto de estancamiento. ¿Ok? Esa es la idea general. Entonces, la idea es revertir esta tendencia de estas rectas para aproximarnos lo más posible a la raíz. En eso se basa el método de la falsa posición modificada. Entonces, ahora vamos a continuar con otro método para buscar raíces, otros métodos que son los métodos abiertos. Mientras tanto, les voy a habilitar una nueva tarea en el aula virtual. Un momento. Listo, ya está habilitada la tarea en el aula virtual para que la revisen. La tienen que entregar el día de mañana. Y sobre los temas que acabamos de ver y son unos 4 o 5 ejercicios. Recuerden realizar todas las iteraciones que se piden, ¿no? Y en el desarrollo de los problemas, colocar todas las fórmulas que les dan los resultados que colocarán en las respectivas tablas.
Entonces, ahora continuamos con los métodos abiertos. Lo que acabamos de ver en los métodos cerrados, la raíz se encuentra dentro de un intervalo que va a estar predeterminado por un límite inferior y un límite superior, ¿no? Esto fue básicamente lo que vimos. Aquí tenemos a una curva, una función de variable real, que corta el eje X y en los métodos cerrados yo estoy seguro, o de antemano determino, que mi raíz se encuentra dentro del intervalo preestablecido. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que se cumpla la siguiente relación, que la función evaluada en XL multiplicada por la función evaluada en XU sea siempre negativa. O sea, que implique cambio de signo. Ya sea que f de XL sea positiva y f de XU sea negativa o viceversa. Eso fue básicamente lo que aprendimos con los métodos cerrados. Y en sí, lo que podemos decir es que la aplicación repetida de los algoritmos, estos métodos, siempre nos genera aproximaciones que se van acercando a la raíz, de una manera rápida o de una manera lenta, pero siempre se acerca a la raíz. En sí, se puede decir que los métodos cerrados son convergentes, porque se acercan progresivamente a la raíz a medida de que se avanza en el cálculo, ¿sí? Indistintamente de que esto sea rápido o lento. En contraste, los métodos abiertos que vamos a ver ahora se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor inicial o que empiecen con un par de ellos, pero que no necesariamente encierren la raíz. Sí, ahora en estos métodos que vamos a ver nos van a ayudar a encontrar raíces, pero no hace falta de que el valor inicial, o sea, de que el intervalo que yo dé, o el valor inicial que yo, bueno, en sí, el intervalo que yo dé encierra la raíz, porque vamos a ver que hay un método que nos pide dos valores iniciales. No se requiere que estos dos valores iniciales encierren a la raíz. Asimismo, también vamos a ver un método donde solo se requiere un valor inicial. Y obviamente un valor inicial jamás encierra a la raíz. Va a estar a la izquierda o a la derecha de la raíz, así de simple. Entonces, debido a la naturaleza de este tipo de métodos, suele llegar a ocurrir de que estos métodos pueden llegar a diverger, o en otras palabras, se alejan de la raíz verdadera a medida que se avanza en el cálculo. Pero cuando estos métodos convergen, o sea, cuando los métodos abiertos convergen, en general lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados. Entonces, vamos a empezar con lo que sería el análisis del método de Newton-Raphson. En sí, la fórmula de Newton-Raphson es una fórmula para localizar raíces en métodos numéricos y es una de las más ampliamente usadas. En sí, si el valor inicial para la raíz es xy, entonces se puede trazar una tangente, o sea, una recta tangente, desde el punto xy, f de xy. Tengan en cuenta, en la figura de la derecha, aquí tengo la curva de color gris. Esta es la curva original. Aquí tengo mi aproximación, o sea, mi primer valor inicial, xy. Entonces lo que yo voy a hacer es evaluar a xy en la función. Esto me va a generar este punto que tenemos acá. Este punto va a tener coordenadas xy, f de x, y. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? Voy a trazar una recta tangente a la curva gris en ese punto. Ver cómo pueden apreciar acá en la gráfica. Trazo una recta tangente, y esta recta tangente lo que se busca es que corte el eje x. Y este corte en el eje x, que sería la raíz de la recta tangente, va a ser considerada mi nueva aproximación a la raíz. O sea, va a ser xy más 1. Y así continúa el proceso. Luego de eso, yo voy a evaluar xy más 1 en mi función. Y esto de aquí me va a dar el siguiente punto.
que va a tener coordenadas x y más 1, coma, f de x y más 1. ¿Y qué vuelvo a hacer? Trazo una recta tangente a este punto, ¿sí? Trazo una recta tangente a este punto y este punto va a ser considerada mi nueva aproximación a la raíz. En este caso sería x y más 2. Y así continúo. Aquí tengo una nueva raíz de la recta tangente, evalúo en la función y continúo trazando rectas tangentes. Y la idea es que a medida que voy avanzando con las iteraciones me aproximo cada vez más a la raíz. Entonces, en sí, el método de Newton-Raphson, la fórmula del método de Newton-Raphson, se puede deducir a partir de la interpretación geométrica que podemos observar en la figura de la derecha. Aquí observamos muy bien. Tenemos una recta tangente a la curva en este punto. Sabemos que esto de aquí sería el valor xy. Aquí tenemos el valor, el punto xy, f de xy. Aquí tenemos el punto donde mi función, perdón, donde mi recta corta el eje x, mi nueva aproximación xy más 1. Este punto va a tener coordenadas xy más 1,0, ¿no? Porque se encuentra sobre el eje x. Y aquí, como pueden observar, tengo un triángulo rectángulo que puedo analizar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar la pendiente, ¿sí? La pendiente, como sabemos muy bien, se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces yo puedo dar una aproximación a esta derivada con esta fórmula. Entonces, para esto, yo voy a seleccionar mis valores de la siguiente manera. Aquí vamos a tener, aquí sería este punto de aquí, x más 1,0 sería simplemente x1, y1, y xy, f de xy sería el punto x2, y2, y reemplazo. Entonces me quedaría y2 menos y1, o sea, f de xy menos 0, ¿sí? Y2 menos y1, dividido para x2, xy menos xy más 1, ¿sí? Tal como tenemos acá abajo. Entonces, de aquí, ¿yo qué puedo hacer? Procedo a despejar xy más 1, ¿sí? Porque xy más 1 sería mi siguiente aproximación a la raíz. De aquí despejo x más 1 y me queda la siguiente fórmula. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que de todos estos valores, yo mínimo debo de conocer el valor inicial, xy. Si conozco el valor inicial y conozco la función, puedo evaluar este valor inicial en la función y obviamente en su derivada. Y puedo proceder a calcular el valor desconocido, que sería xy más 1. Y esta es la fórmula de Newton-Raphson y su respectiva interpretación geométrica. En sí, tal como en los otros métodos para localizar raíces, sí, o sea, como los métodos cerrados que vimos, podemos utilizar las ecuaciones para calcular errores, ¿sí? Como un criterio de determinación. Sin embargo, podemos hacer un desarrollo en base a la serie de Taylor y tener una comprensión teórica respecto a la velocidad de convergencia para el método de Newton-Raphson, donde nos dice que el error converge en cada iteración a la cuarta parte del error anterior. O sea, básicamente el error va a ser proporcional al cuadrado del error anterior. O sea que el número de cifras significativas de precisión se duplica en cada iteración. Y esto se traduce en la siguiente fórmula, de que el error para cada una de las iteraciones, ¿sí?, se puede aproximar con la siguiente fórmula, deducida a partir de la serie de Taylor.
Ahora vamos realizando el siguiente problema. Me pide utilizar el método de Newton-Raphson para calcular esta función, f de x igual a exponencial elevado a la menos x, empleando como valor inicial x0 igual a 0. Entonces, aquí comenzamos con el planteamiento del método de Newton-Raphson. Tenemos a mi función exponencial elevado a la menos x. ¿Qué más tenemos? Valor inicial sería, ¿recuerda el problema? 0, ¿no? Podemos calcular aquí el error verdadero. Vamos viendo cuánto sería la raíz verdadera. Ya les indico cuánto sería la raíz verdadera. Sería 0.5671. 0.5671. Y estos son los datos que yo, perdón, este es el valor inicial. Vamos colocando acá la raíz verdadera. Entonces, básicamente yo para comenzar con el problema de Newton-Raphson requiero solamente estos dos datos. Mi función y mi valor inicial. La raíz verdadera es un dato adicional que me permite calcular el error verdadero. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Sí, bueno, también vamos a hacer una tabla para guardar los valores. Diremos lo siguiente. La respectiva iteración, el valor xy, y coloquemos aquí el error verdadero. Entonces, la fórmula es la siguiente. La fórmula indica que xy más 1 es igual a xy menos f de xy sobre f' de x. ¿Y esto qué implica? Que voy a calcular la derivada de la función. Entonces vamos calculando la derivada de la función. F' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de toda esta expresión. Y a la menos x. Aplicamos propiedad de la linealidad de la derivada, o sea, derivamos cada uno de los términos de manera separada, me quedaría derivada con respecto a x de exponencial elevado a la menos x, menos la derivada con respecto a x de x. Entonces, en la primera derivada se aplica la regla de la cadena. ¿Sí? En sí se utiliza un artificio, ¿no? Se podría decir que u es igual a menos x, ¿no? Algo por el estilo. Pero esto en sí lo podemos colocar de la siguiente manera. Me quedaría exponencial elevado a la menos x por la derivada con respecto a x de menos x, menos 1. Y finalmente la derivada sería igual a menos exponencial elevado a la menos x menos 1. Esta de aquí sería la derivada con respecto a x de la función. Entonces, podría decir que mi expresión para cada una de las iteraciones sería xy menos exponencial elevado a la menos x sobre menos exponencial elevado a la menos x menos 1. Que sería, déjenme colocar aquí el subíndice i para indicar que esto va a ser el valor en cada iteración. Y esta sería la fórmula que yo aplicaría en el transcurso de todas las iteraciones. Entonces, comenzando con i igual a 0.
me quedaría x y, bueno, sería x0 más 1, porque y vale 0, igual a x0 menos la función evaluada en x0 sobre la primera derivada evaluada en x0, quedándome simplemente 0 menos exponencial elevado a la 0 menos 0 sobre menos exponencial elevado a la, bueno, a la 0, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría en la primera aproximación? Me quedaría simplemente 1 sobre, o sea, sería menos, sí, 1 sobre menos 1 menos 1, quedándome lo siguiente, que sería menos 1 menos 2, y el resultado sería simplemente un medio. ¿Sí? La primera aproximación a la raíz sería un medio, 0,5. Entonces, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Procedo a calcular el error verdadero, que es el que vamos a estar calculando. El error verdadero sería el siguiente: la cantidad verdadera, ya le indiqué, es simplemente 0,5671 menos 0,5 dividido para 0,5671 multiplicado por el 100%. Entonces, el error verdadero sería equivalente a lo siguiente. Estaría quedando un error del 11,8%. Entonces, estos datos los colocamos acá en la tabla. Recuerden que cuando y es igual a 0, x0 vale 0. ¿Sí? Luego tenemos y igual a 1, x1 ¿cuánto vale? X1 vale un medio, que es 0,5, y aquí el error es del 11,8%. También podemos calcular el error verdadero para x0. ¿Sí? Podemos aprovechar y calcular el error verdadero, quedándome el valor verdadero, que sería 0,5671 menos 0 sobre 0,5671 por el 100%. En este caso me quedaría que al comienzo el error es del 100%. Aquí sería 100%. Y así continuamos con las siguientes iteraciones. Entonces, ustedes siguen el procedimiento y procedan a calcular las aproximaciones a la raíz con las siguientes iteraciones.
Bueno, entonces, continuando, vamos realizando las siguientes iteraciones. Continuaríamos con i igual a 1. Entonces, i igual a 1 correspondería la siguiente fórmula. Me quedaría simplemente xi más 1, ¿sí? Aquí me quedaría xi más 1, que sería x1 más 1. O sea, voy a calcular x2, va a ser igual a x1 menos la función evaluada en xi sobre la derivada de la función evaluada en x1, ¿no? Entonces, se reemplazan los datos. Me quedaría, como recordarán, x1 fue igual a 0.5. Me quedaría 0.5 menos exponencial elevado a la menos 0.5 menos 0.5 sobre menos exponencial elevado a la menos 0.5 menos 1. Con esto yo calculo x2, que 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces aquí me quedaría la siguiente cantidad. Me estaría quedando 0.566.311. Entonces, con esta cantidad yo puedo proceder a calcular el error verdadero. El error verdadero sería la cantidad verdadera. Les había indicado es 0.5671. Sería 0.5671 menos 0.566.311 sobre 0.5671 multiplicado por el 100%. O sea, aquí el error sería aproximadamente igual al 0.15%. ¿Sí? Sería, estaría quedando, bueno, en realidad 0.14%. Estaría quedando 0.14%. Entonces, esto reemplazamos acá. No se dan cuenta ya para la segunda iteración, el error es de 0.14%. Mi respuesta aproximada sería 0.566. Vamos a utilizar nada más 4 decimales. Vamos viendo qué tanto cambia el error. 0.14. Sí, está bien. Entonces, luego continuamos con la tercera iteración. ¿Sí? Ahora la intención es realizar la tercera iteración. O sea, perdón, que sería i igual a 2. La tercera iteración sería i igual a 2 y con la tercera iteración yo voy a calcular x3. O sea, aquí me quedaría x3 sería igual a x2 menos la función evaluada en x2 sobre la derivada de la función evaluada en x2, quedándome simplemente 0.5663 menos exponencial elevado a la menos 0.5663 menos 0.5663 dividido para menos 0. Perdón, menos exponencial elevado a la menos 0.5663 menos 1. Entonces, x3 estaría quedando que es igual a 0.5671. ¿Qué procedemos a hacer? Calculamos el error verdadero. Y en este caso, estaría quedando un error de 0%, ¿no? Y procedemos a hacer los cálculos. 56, 23,
¿sí? Sería 0,5671. Confirmando que el valor esté correcto. Menos 0,5671 dividido para 0,5671. Por el 100% me queda un error del 0%. Y cabe recalcar que el error nos queda del 0% por el simple hecho de que solo consideramos 4 decimales. Si hubiéramos considerado más decimales, el error hubiera sido muy cercano a cero, pero no exactamente igual a cero. Entonces, como ya el error de por sí es cero y en sí ya tenemos la respuesta verdadera, acabamos los cálculos. Como se dan cuenta, en pocas iteraciones y con un proceso bastante sencillo, llegamos a la respuesta verdadera aplicando Newton-Raphson. ¿Hay alguna inquietud? Recuerden que adicional estos desarrollos que he realizado se encuentran también subidos en el aula virtual, que para que ustedes los revisen. Me refiero a lo que he realizado en GeoGebra. ¿Sí? Estos desarrollos ustedes los pueden ver acá enumerados, ¿no? Por ejemplo, el de Newton-Raphson que acabamos de realizar, acá estaría también resuelto en GeoGebra. La clase del día de mañana vamos a hacer el desarrollo geométrico para observar cómo nos vamos aproximando a la respuesta utilizando esas rectas tangentes a la curva. Las tareas, si desean, las pueden hacer en Word, pero cabe recalcar que deben de colocarme no solamente las tablas con los valores, sino el desarrollo de cómo obtienen cada uno de esos números. Si no lo van a hacer así, mejor no lo presenten en Word. Esto porque alguien preguntó. Bueno, entonces, si no hay ninguna inquietud, ustedes se pueden retirar. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que la tarea es para el día de mañana.